Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por participar, gracias Luis. Con Elena hemos estado organizando estas charlas que, bueno, han tenido como objetivo difundir, por un lado, la actividad profesional de nuestros graduados en particular, y, y difundir también las experiencias, ¿sí? Que han vivido cada uno de ellos en esta transición eh, entre la etapa de estudiante y la etapa de graduado, ¿no es cierto? De modo que es un ciclo de difusión pensado abierto a toda la comunidad, y bueno, esperamos que sirva, que llegue. Incluso hay estudiantes avanzados de geología, chicos que en este momento están pensando en qué carrera seguir, y este espacio puede servir para que tengan una idea un poquito más certera de qué es estudiar geología y qué tipo de actividades, ¿no es cierto?, puede desarrollar un geólogo. Hoy estamos con la segunda charla a cargo de Luis Apud Igonet. Luis se recibió, Luis creo, en el 2014, ¿verdad? 2015. Y 2015. Bien, y ha estado trabajando en la mayor parte de ese tiempo, ¿no es cierto?, en YPF, como geólogo de reservorios. ¿Mm? Y dentro de las actividades, que un poquito nos va a contar más específicamente hoy, en aspectos relacionados con la geonavegación. Bien, les vamos a pedir, como siempre, que apaguen sus cámaras y sus micrófonos para que la comunicación sea más fluida. Todas las consultas, los comentarios, las preguntas que les vayan surgiendo las pueden volcar al chat, y luego nosotros, cuando Luis termina su presentación, se las vamos a trasladar. Y al final de la charla, ¿sí?, va a haber un espacio en el que ustedes pueden abrir sus micrófonos y preguntarle a Luis lo que deseen o hacer el comentario que deseen. ¿Mm? Bueno, les agradecemos a todos nuestros graduados, hoy especialmente a Luis, por supuesto a todos ustedes por participar en esta convocatoria, a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, sí que es la institución a la que pertenecemos, con Elena como geólogas. Somos ambas profes del Departamento de Geología de esta facultad, y así que bueno, muchas gracias a la institución por este espacio, y sobre todo a los graduados. Bueno, Luis, no te robo más tiempo, y, y pasamos entonces a tu charla. Perfecto, Andrea, muchas gracias. Gracias por la presentación. Cuando Elena me comentó de la idea de contar un poco mi trabajo, le dije sí, sin dudas. La verdad que uno siente un apego importante a la universidad y siempre, a ver, me puse en la situación del que está queriendo empezar a estudiar y del que está por salir de la universidad. Y capaz que en ese momento haber tenido la experiencia de otros chicos que hayan salido hace poco y hayan ingresado en cualquier rubro, me hubiera abierto una visión del campo laboral que teníamos. Entonces dije, ¿por qué no contar un poco mi experiencia? Yo sé que la idea de la charla es centralizar la ingeniería, pero me parecía importante también comentarles brevemente cómo fue un poco la evolución mía en la empresa y los distintos sectores a los que pertenecí, a los que pertenezco, y qué tarea hice como geólogo especial en cada una. Mi carrera empezó cuando entré a la empresa. Una vez que ingresé, entré en una escuela de jóvenes profesionales, se llamaba Escuela de Geociencia, en la cual, a ver si pasa, bien, está medio lento, puede ser, en la cual tuvimos una escuela que duró aproximadamente 3 meses y medio, en la cual se dividió en 3 etapas. Una inducción de la compañía que duró una semana en la ciudad de Buenos Aires, en la cual tuvimos un conocimiento general de las políticas de gestión de la empresa, de la estructura de la empresa, de la política de seguridad y demás.
Posteriormente ahí, en ese momento ingresamos, éramos 16, éramos chicos de toda parte de la Argentina, tanto geólogos como geofísicos, y una vez que terminó esa semana de inducción, en Buenos Aires nos dividieron en dos grupos, uno que fue para Comodoro, en el cual me tocó participar, y uno que fue para Mendoza. La idea era tener un looking o una inducción en los distintos estadios que tiene el aftering. Cuando nosotros llegamos a Comodoro, tuvimos durante el lapso de un mes, unos 10 días que estuvimos abocados a las tareas del geólogo en exploración, otros 10 días, 10 días abocados a la tarea del geólogo en desarrollo, y por último unos 10 días en el cual estuvimos participando de las distintas etapas de producción. Una vez que terminamos esta inducción, pasamos ya precisamente a lo que es la escuela de formación, la cual se realizó en la ciudad de Malargüe. Acá estuvimos un lapso de unos 4 meses, en el cual tuvimos todas las semanas un curso de adaptación, un curso de capacitación distinto. La verdad que como experiencia de iniciación fue muy bueno. Dentro del curso tuvimos capacitaciones muy buenas, tanto técnicamente como principalmente humanamente, y en la parte de vivencia del grupo fue una experiencia hermosa, porque, a ver, obviamente imagínense salir de la universidad y tener que entrar a un trabajo donde por ahí no estás perdido de un montón de cosas, tener la posibilidad no solo de capacitarte, sino de dialogar directamente con personas que están haciendo eso, la verdad que primero te tranquiliza y después te abre un poco la cabeza de hacia dónde apunta la empresa. Dentro de las capacitaciones estuvimos estructural, estratigrafía secuencial, petrofísica, análisis de proyectos, terminamos haciendo un proyecto global. También tuvimos semanas muy buenas desde lo humano en el sentido de que tuvimos capacitaciones de cómo hacer presentaciones efectivas, de cómo hablar, cómo sacarnos muletillas, cómo redactar mails, tanto formal, informal, etc. La verdad que como inducción inicial estuvo realmente muy buena esta experiencia. Una vez que terminó esta escuela de geociencias, a cada uno nos tocó un destino específico. Yo tuve la suerte de directamente entrar en lo que era el no convencional y realmente ver crecer el proyecto de no convencional casi desde su origen. O sea, ya más adelante vamos a ver de cuántos periodos estamos hablando, pero prácticamente cuando yo entré, el único campo que estaba en ese momento en desarrollo era el campo de Loma Campana y recién estaba migrando a los primeros pozos horizontales. El resto de los bloques estaban todos en fase piloto y en fase de exploración, lo cual me dio la oportunidad de realmente ingresar en un proyecto que estaba iniciando con todo lo que eso implicaba. Cuando ingresé, pasé a lo que se llamaba el puesto de geólogo operativo. En el área de no convencional hay dos sectores bien marcados, uno que es petróleo y uno que es gas. A mí me tocó iniciar en todo lo que es gas, especialmente en los bloques del centro del engolfamiento de la cuenca, el Orejano, Agua de la Arena, Rincón del Mangrullo, etc. Acá voy a hacer un repaso de las principales tareas que realicé como geólogo y haciendo principal hincapié a las que a mi gusto son las más importantes o las más fructíferas. Obviamente, como todo trabajo, tiene un 50% técnicamente muy bueno y un 50% que son permisos, papeles, burocracias. Siempre eso lo van a tener a lo largo, me imagino que debe ser a lo largo en todos los trabajos y a lo largo de toda su vida. Nosotros en este caso como geólogo operativo teníamos una vital importancia en todos los que eran servicios de permisología, o sea, ¿en qué hacemos hincapié? A garantizar el cumplimiento de todas las medidas previstas principalmente por los distintos entes de aplicación en los distintos estadios de la vida útil de un pozo. Acá hablamos perforación, terminación, gestión de locaciones, informes de impacto ambiental, etc. Aunque parece una burocracia de mucho papelerío, también tiene cosas muy buenas porque son los primeros momentos donde uno tiene un acercamiento a lo que se conoce como un modelado, a los primeros estadios de analizar perfiles, ver líneas sísmicas, jugar un poco vos a poner topes, a hacer correlaciones, a ver diferentes formaciones, a ver cómo se da la continuidad, cómo se interpreta, cómo varía. Y a su vez tenés una responsabilidad muy grande porque realmente todo lo que es la permisología te va a dar a vos la posibilidad y las habilitaciones de si se puede o no hacer tu pozo y de cómo lo vas a hacer. Entonces, el trabajo que tiene el geólogo como permisología en la parte de geólogo operativo es mucho y es muy importante. Pese a que es mucho papelerío, no deja de ser muy importante. También el otro 50%, que es el 50% lindo, que es la parte de todo lo que es un trabajo más técnico, en la empresa se adosa bajo lo que se conoce como el PADAT o el Plan de Adquisición de Datos.
¿Qué hacemos nosotros dentro de esto? Tenemos todo lo que es asignar y supervisar cabinas de control geológico, lo mismo para las distintas compañías de servicio en cuanto a lo que es Wireline, en cuanto a lo que es LWD, en cuanto a lo que es extracción de coronas y demás. A su vez también hay distintos tipos de perfiles. El geólogo es encargado siempre de la supervisión de todos los perfiles que se hagan en el pozo. Y toda la responsabilidad que tenga durante ese lapso va a ser responsabilidad del geólogo operativo. ¿Sí? Obviamente no es que te mandan así de una y por ahí uno no está en condiciones de tomar ciertas responsabilidades, sino que tiene una formación, siempre normalmente empieza participando con un geólogo de más experiencia, en el cual se saca todas las preguntas. La verdad que hay algo que también valorar, que creo que esto lo van a decir todos los chicos que participen del circuito del petróleo, la camaradería que se vive en el campo es difícil de verla en otro lado y eso realmente es muy bueno. Entonces, a uno como persona que recién está iniciando y tiene mucha timidez, el otro que ya lo pasó, ya sabe, ya lo vivió, ya sabe cómo ayudarte y demás. Obviamente, y después una de las cosas más lindas que me tocó a mí como geólogo, como geólogo operativo fue la de supervisar y participar de todo lo que es el proceso de extracción de corona. Como bien les dije, tuve la suerte de entrar en los primeros estadios de los distintos bloques de Vaca Muerta, con lo cual tuve la suerte de participar en muchísimas extracciones de coronas. O sea, y lo bueno que, por ejemplo, antes normalmente se sacaban coronas que iban entre 8 y 10 metros porque era lo que posibilitaba la herramienta. Hoy estamos hablando, con el avance de la tecnología, de coronas que llegan a ser hasta 180 metros de corona continua, y la verdad que es un proceso muy lindo de participar y de mucha responsabilidad. Como bien le dije, la parte de perfil realmente está muy buena, es una muy buena experiencia para tener los primeros conocimientos tanto de herramientas como también hacer el primer approach o el primer acercamiento a lo que son las interpretaciones generales de perfiles. O sea, uno por ahí lo primero que ve acá son un montón de líneas de colores, un montón de cosas que parece que no nos dicen nada, pero con el tiempo, y ni siquiera estamos hablando de un tiempo muy largo, sino que ya empezás a tener ciertos conocimientos de qué estás viendo, cuándo está bien, cuándo está mal, cuándo el ingeniero a cargo de la toma de datos está poniendo parámetros que no corresponden y demás, y eso la verdad que está muy bueno porque en tu cabeza se te empieza a formar ese modelo geológico. En cuanto a la corona, tuve la suerte de participar, como bien les dije, en muchas, y la verdad que tengo anécdotas muy buenas, muy graciosas, y me tocó participar en una donde habíamos sacado 112 metros, y cuando estábamos sacando hacia arriba, ya llegando a la corona superficie, empezaron a salir las barras vacías, habíamos perdido 70 metros de corona por un acuñamiento en la herramienta que nunca la habíamos visto. La verdad que eso pasó, encima parece que fuera ley, todas estas cosas siempre pasan los sábados de la noche, no sé por qué, pero siempre pasan los sábados de la madrugada, donde tenés que estar solo y donde tenés que empezar a mandar mail dando explicaciones de un montón de cosas que no tenés, que la verdad que no tenés ni idea, pero vale la pena la experiencia. La verdad que fueron cosas muy buenas y muy interesantes que me han ido pasando. Y a su vez, otra parte de la tarea importante que tiene el geólogo operativo en no convencional específicamente es la gestión de interferencias. ¿A qué hacemos referencia con las interferencias? Como bien sabemos, en los pozos no convencionales, algo que es distinto a todo es la fractura, el fracking, la estimulación hidráulica. ¿Qué complicaciones trae la estimulación hidráulica? Que la estimulación hidráulica tiene alas muy grandes, muy extensas, que llegan a ser de 200, 300 metros dependiendo del nivel al que se navega el pozo. Y acá es el trabajo del geólogo operativo en conjunto con el geólogo de estudio, de definir el distanciamiento al cual ustedes tienen que colocar los pozos y a su vez saber si el pozo que ustedes están colocando se va a interferir con con otro pozo ya en producción. ¿Cómo lo sabemos esto? A partir de lo que ustedes ven acá, esperen que voy a poner un puntero. Bueno, saben que no me deja mucho más que este. Lo que ustedes ven en este punto es un gráfico de microsísmica. ¿Qué es la microsísmica? La microsísmica es un perfil sónico en el cual, a través de sensores, de los mismos sensores que se utilizan en la sísmica, en un pozo vertical, yo estimulando un pozo, puedo saber tanto el crecimiento que va a tener la fractura horizontal y vertical, y a su vez la dirección que va a tener la fractura. Entonces yo con eso
puedo llegar a saber después, como se ve en este gráfico, el crecimiento de las alas que va a tener la fractura según el nivel de vaca muerta al cual vaya al pozo. Este es un trabajo que se hizo desde la geología operativa y la verdad que ayudó mucho a lo que son los desarrollos de campo, porque ustedes piensen que en un campo, cuando se empieza el desarrollo masivo, se intenta optimizar y se intenta drenar todo el área que abarque nuestro bloque. Entonces, a partir de saber el crecimiento de fractura, vas a saber el distanciamiento mínimo al cual vas a poner tu próximo pozo. ¿Y eso qué te va a hacer? Te va a hacer optimizar la producción de todo tu campo. Entonces, este trabajo, el cual es responsabilidad del geólogo operativo, tiene muchísima implicancia y realmente está muy bueno. Como ustedes pueden ver acá, lo que se ve en las imágenes de abajo es las disposiciones multipad que tienen los pozos en no convencional, y esto que ven acá es cómo se ven los pozos en profundidad. O sea, pese a que en superficie uno tiene en una locación de multipad que suelen ser de 4 a 6 pozos ahora, en profundidad estos 4 o 6 pozos van todos normalmente a distintos niveles dependiendo de la ubicación del bloque dentro de la cuenca. En lo que ustedes pueden ver acá, que son las regiones del engolfamiento, que tienen entre 3 y 5 niveles de navegación, los pozos, si van al mismo nivel, se sitúan a 300 metros, entre 250 y 300 metros uno de otro. Si van a distinto nivel, las distancias entre estos pozos suelen ser de 50 a 60 metros. Normalmente se suelen poner pozos por encima del otro al que va al nivel. Una vez, o dentro del puesto de geólogo operativo, ya llegando al año 2017, empezamos con mi compañero. Realmente fue un proyecto al cual lo siento muy personal. Creo que fue un muy buen aporte que he hecho, del cual me siento muy orgulloso realmente, el cual fue empezar a incluir la geonavegación en la perforación de los pozos horizontales. Este es un trabajo el cual se realiza en no convencional en los pozos de Estados Unidos, pero nunca se había implementado in-house en todo lo que es vaca muerta. ¿Qué quiere decir in-house? Que la propia compañía adopte esta política, esta metodología. Pero un poco para no adelantarnos tanto al concepto de geonavegación, veamos cómo se perforaba antes de que los pozos sean geonavegados. Antes de los pozos geonavegados, normalmente se hacían perforaciones geométricas. ¿Qué quiere decir perforación geométrica? Que uno, partiendo de un modelo de subsuelo, un modelo estático ya definido, el geólogo de estudio define coordenadas tanto de boca de pozo como de un punto de landing, que el punto de landing sería el punto donde el pozo se empieza a hacer horizontal, y un punto de ending point. A partir de ahí, el ingeniero de perforación elabora un plan direccional teniendo estos puntos en el espacio y se perfora con un equipo direccional ajustando la trayectoria al plan y teniendo cierta ventana de tolerancia. Uno puede preguntar, ¿y esto está mal? No, la verdad que no estaba mal, era lo que se contaba en ese momento, pero lo que tiene uno con esta metodología es que vive constantemente en un universo de incertidumbre espacial. ¿Por qué un universo de incertidumbre? ¿Por qué? Porque uno parte de tener las incertidumbres asociadas al modelo geológico, el cual, por ejemplo, puede ser la resolución de la sísmica, la cual un horizonte que nosotros estamos viendo a una cierta profundidad lo podemos tener tranquilamente 5 o 10 metros más arriba, más abajo, y es normal porque es parte de la resolución de la sísmica, y a su vez los errores propios que tiene la herramienta de perforación para medir la posición. ¿Esto por qué? La herramienta, hay 3 parámetros de perforación que se miden en tiempo real para la ubicación espacial, que son la MD, o el largo de la herramienta, el largo de la rama que vamos teniendo, la inclinación y el azimut. Cada una, como son cálculos matemáticos y parten de un método físico, todo método físico trae acarreada una incertidumbre, un valor de variación. ¿Y esto qué nos puede llegar a tener a nosotros? En que normalmente en una rama de 2.500 metros podemos tener, como tenemos una incertidumbre tanto en la inclinación como en el azimut, podemos tener una variación de la ubicación de nuestro pozo en el espacio que puede ser tranquilamente de hasta 40 o 50 metros, dependiendo del tipo de herramienta direccional que utilizamos. Y esto nos va a traer muchas complicaciones en el desarrollo del campo. Entonces, ¿cómo podemos paliar nosotros estas incertidumbres o cómo podemos trabajar teniendo en cuenta estas incertidumbres aplicando la geonavegación? ¿Qué es la geonavegación? Se ve medio trabado el video, pues. La geonavegación es una metodología en tiempo real, el cual a través de la transmisión de datos que vamos recibiendo en tiempo real desde el pozo, nosotros podemos ir actualizando nuestro modelo de subsuelo y
generando variaciones en la trayectoria del pozo de tal manera de que optimizar el contacto entre el pozo y la doca del reservorio. ¿Esto cómo se logra? Normalmente el ciclo de geonavegación consiste que durante la perforación, nosotros en el fondo dentro de las herramientas direccionales tenemos lo que se conoce como la herramienta de LWD, que es básicamente un dispositivo el cual se encarga de medir alguna propiedad física de la roca. Normalmente en vaca muerta se usa el gamma. Este registro se va mandando constantemente hacia superficie, nos llega a nosotros, generamos mediante softwares específicos, que ese es el gran avance que permite la geonavegación, generamos un nuevo modelo de subsuelo, y a partir de ese modelo de subsuelo y en conjunto con un ingeniero de perforación definimos una estrategia para los próximos 6 a 10 tiros, que serían un total de 180 a 300 metros siguientes de perforación. Y a partir de esa estrategia que definimos, mandamos los contactos vía mail o vía teléfono a la cabina direccional que se encuentra en el pozo, y esta adecúa la herramienta a las nuevas indicaciones que sale de la sala de geonavegación. Y ustedes se podrían preguntar, bueno, ¿pero esto realmente es necesario en vaca muerta teniendo en cuenta que la fractura crece 200 metros de ala y 50 metros vertical? Y les voy a decir que sí, la verdad que sí. ¿Por qué? El avance que se ha tenido del conocimiento de vaca muerta nos ha ido dando cuenta y optimizando no solo los modelos, sino el conocimiento de cómo se comporta tanto la perforación como la estimulación como la vía útil de la fractura que parte de nuestro pozo. ¿Y qué se vio? Que hay una relación directa entre la producción y la ubicación de nuestro pozo. ¿Por qué? Porque se ve que más del 80% de la producción del pozo está asignada directamente a los niveles cercanos, o el near wellbore que se llama, que son las zonas aledañas directamente a nuestro pozo de perforado. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros tenemos una relación directa, es indispensable ubicar el pozo dentro de nuestra zona, dentro de nuestro reservorio, de la zona que tenga las mejores propiedades petrofísicas o las mejores propiedades físicas, no solo para perforar, sino para producir. Ustedes lo que ven acá es una petrofísica general de un pozo de vaca muerta, en el cual, si ustedes prestan atención, tienen distintos gráficos, uno de porosidad, uno de gradiente dinámico, módulo de Poisson, módulo de Dijon, que son todos parámetros mecánicos y de reservorio que te van a definir la calidad de la roca. Entonces, en base a eso, ¿qué pasa? Pese a que vaca muerta tiene 200, o llega a ser tiene un espesor muy grande en algunos sectores de la cuenca, los niveles productivos son pocos y son espesos. Cuando hablamos de son espesos, pasamos de niveles que tienen 15, 10 metros de producción hasta niveles en ciertos sectores de la cuenca en el cual nos vemos obligados a tener ventanas que van de 5 a 6 metros. Entonces, como tenemos que tener un control tan exacto de la perforación para ubicarnos dentro de estos pequeños niveles, es indispensable un control distinto, un control casi en tiempo real 24 horas de la trayectoria de nuestro pozo. Es por eso que, viendo que esta metodología se podía implementar, y viendo que la YPF tenía la tecnología tanto de herramientas como la evolución de su personal o el conocimiento técnico de su personal, es que se decidió en el año 2017 empezar a hacer una prueba piloto de pozo geonavegado in-house con los geólogos operativos, y en 2018 ya se hizo la creación de la sala de geonavegación, en el cual a partir de ese año YPF adoptó la política de geonavegar absolutamente todos los pozos. Para que ustedes se den una idea, acá hablamos con geonavegar todos los pozos. El año pasado, antes de la pandemia, 2019, tuvimos un total de 140 pozos geonavegados. Algo así de hacer 10, 12 pozos mensuales. La verdad que, teniendo en cuenta las dimensiones que tiene esos pozos, es un volumen de trabajo muy grande. Es por eso que YPF adoptó tuvo la necesidad de crear una sala de geonavegación, y dentro de la sala de geonavegación hay 3 grupos de geólogos y 3 grupos de ingenieros que trabajan en conjunto. Siempre este trabajo es muy interdisciplinario. ¿Por qué? Porque pese a que la geonavegación parece algo 100% geológico, tiene un 50%, es literal un 50 y 50 entre el modelo geológico que vas realizando y los parámetros de perforación que tenés que tener en cuenta para optimizar las indicaciones que le da el geólogo. Entonces, ese trabajo es 24 horas y es en conjunto. ¿Cómo trabajábamos dentro de la sala? Teníamos un diagrama
rotativo de 12 horas por día y en un diagrama de 7x7. Las oficinas están ubicadas en Loma Campana, o sea, dentro del yacimiento, y en el cual, ahí como ustedes pueden ver, era un compañero mío, el cual trabajábamos normalmente. Estos que ven acá es un módulo, no sé si... Esto que ven acá es un módulo, una estación de trabajo, en el cual nosotros seguíamos entre 4 o 5 pozos a la vez. Acá al lado había otro geólogo y atrás nuestro, si ustedes pueden ver en esta sala, atrás nuestros estaban los ingenieros. Entonces, ¿vieron cuando yo les hablaba del flujo de trabajo, de la parte de definir una estrategia? Bueno, cuando nosotros hacíamos el modelado, antes de mandar cualquier indicación, nos comunicábamos con el ingeniero, básicamente lo charlábamos entre el compañero que teníamos al lado, y se definía una estrategia. A partir de eso es que se comunicaba con la cabina direccional y se seguía el flujo continuo de trabajo. Y este flujo se daba durante 24 horas los 365 días del año. Acá, para que se den una idea, en este momento trabajando, la sala tiene 16 geólogos y 16 ingenieros. Y dentro de geólogos hay, o que ocupan el puesto de geólogo, ¿no? Hay licenciados en físicas, técnicos en hidrocarburos, o sea, para que vean que no es solamente la necesidad de ser geólogo, es un trabajo más bien técnico, y a mi criterio una persona que tenga los conocimientos de geología o conocimientos cercanos a la geología está en condiciones de hacerlo tranquilamente. Alguna vez, no sé si se preguntaron, pero ¿qué tan largo es un pozo de Vaca Muerta y por qué es tan complicado de geonavegar? Miren, esto que les muestro acá es una imagen que saqué, que representa el alcance que tiene un pozo de no convencional en Vaca Muerta. Si ustedes parten de la laguna Don Tomás y van por la avenida España hasta la avenida Luro, tienen aproximadamente 2,5 kilómetros, que es una profundidad mínima, ni siquiera es la profundidad máxima a la cual encuentran Vaca Muerta. Y si ustedes llegan hasta la residencia del gobernador, tienen aproximadamente 3,5 kilómetros. Si tenemos en cuenta los 400, 500 metros que tardan en hacerse la curva, estamos hablando de que esto es un pozo normal en Vaca Muerta. Y ustedes ese pozo constantemente lo tienen que llevar sobre la vereda, porque si va a la calle ya perdemos producción. Entonces, es largo, es complejo y es un trabajo que requiere, pese a conocimientos generales, requiere mucho conocimiento de la parte de perforación también. ¿Y cómo es el flujo de trabajo diario que tenemos? ¿O cuáles son todos los estadios de trabajo que tiene un pozo para ser geonavegado? Lo primero que se necesita definir es el landing zone, o sea, al nivel al cual vamos a ir dentro de Vaca Muerta. A grandes rasgos, los criterios que tiene la empresa o que se tienen para definir un landing zone dentro de Vaca Muerta, o landing zone sería la zona a navegar. Buscamos aquellos lugares donde la porosidad sea mayor al 8%, es mínimo, es indispensable que el TOC, el contenido orgánico total, sea superior al 2%. Buscamos los valores máximos de gamma bay. ¿Esto por qué? Como nosotros trabajamos con gamma, los valores altos de gamma bay están asociados en Vaca Muerta a los niveles más orgánicos, por lo tanto niveles más blandos, si lo queremos describir de una manera, lo cual nos va a posibilitar de perforar más rápido, generando una optimización en la perforación. Buscamos aquellos niveles que tengan baja anisotropía mecánica, nula o baja cantidad de interfaces. Esto es importante dentro de una ventana. ¿Por qué? Porque estas interfaces son las que te van a llevar a tener muchísimos problemas, tanto operativos como posteriores en la vida útil de un pozo. Y es fundamental que sean espesores continuos de la ventana, ¿no? Esto, al ser Vaca Muerta una formación marina, esto casi que lo tenemos asegurado, la continuidad de sus espesores, por lo menos los niveles basales. Una vez definido este nivel a navegar, se realiza un premodelado, que básicamente, ¿en qué consiste el premodelado? El premodelado es definido el plan direccional, se sigue teniendo en cuenta porque uno necesita a la cabina direccional mandarle un plan guía de dónde tiene que ir. Ese plan lo que se hace es, teniendo en cuenta la estructura actual o los modelos de estructura actual que se tienen de subsuelo, se realiza una simulación de la perforación y a partir de eso definimos si es necesario hacer un cambio de trayectoria, bajar el landing point, subir el landing point, adecuar la rama, cambiarle la azimut, todas estas cuestiones como para ir lo mejor preparado al momento de la geonavegación. Y ya en la geonavegación propiamente dicha, tenemos dos estadios distintos y de igual importancia. El primero, que es el aterrizaje, que básicamente es
es el momento en el cual el pozo pasa de perder su verticalidad, realiza toda la curva y aterriza, o sea, pasa a ser 100% horizontal. Ese punto es clave porque ahí se van a dar los mayores cambios en vertical para intentar ubicar el pozo dentro de la mejor zona o la zona a la que nosotros definimos como la mejor zona. Y a su vez, porque un mal aterrizaje para después intentar ubicar el pozo o volver el pozo a este nivel nos genera muchísima tortuosidad, el cual genera muchísimas complicaciones operativas. Entonces este momento, que a su vez es el más crítico, es de vital importancia, ¿no? Y esto, ¿y qué tan complicado? Una pregunta que se podrían hacer es, ¿qué tan complicado es aterrizar un pozo en un nivel específico de vaca muerta? Para que se den una idea, los niveles basales de vaca muerta tienen un comportamiento gradacional. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo largo de toda la cuenca sus espesores son continuos. Entonces, predecir dónde van a caer un pozo a esa profundidad tiene cierta lógica o nos permite tener una cierta predicción con bastante certeza. En cambio, cuando ya vamos a los niveles superiores, en los cuales vaca muerta empieza a tener un comportamiento más progradacional, esto que quiere decir que según la dirección a la cual vaya el pozo podemos tener variaciones de espesor y variaciones considerables de espesor. Me ha pasado tener pozos donde tenemos una variación del pozo de la zona que nosotros teníamos a donde teníamos que caer de 30 metros, y eso en tiempo real es complicado corregirlo y es complicado definir dónde va a caer. Entonces, esta variación de espesor realmente complica mucho el aterrizaje, no es tan sencillo y encima es de vital importancia. Entonces, acá hay un trabajo muy fino que hay que hacer, hay que estar muy atento al aterrizaje. A mi criterio, el 50%, el 60% diría de una operación bien hecha está en este punto. Y el segundo punto ya, el segundo punto dentro de la vía útil de la generación de un pozo es la extensión horizontal. Básicamente la perforación de la rama horizontal. Acá, como bien vimos anteriormente en la imagen y como les estuve explicando, este es el momento en el cual ustedes, a partir de cierta cantidad de tiros, ajustando su modelo, tienen que volver a hacer proyecciones hacia adelante, imaginarse cómo va a ser el pozo de acá a 3, 4, 6 tiros, teniendo en cuenta cómo viene, teniendo en cuenta las estructuras de la sísmica que le dieron, teniendo en cuenta las posibles variaciones de inclinación que pueden tener, y a partir de ahí ir constantemente, normalmente se tiene un tiempo de trabajo de 3, 4 tiros, y en esos 3, 4 tiros ustedes van dando indicaciones y cambios de inclinación que tiene que ir haciendo la herramienta y el direccional para mantener el pozo dentro de su zona. Una vez finalizada toda la generación del pozo, como siempre, se hace un análisis de todo lo que se vivió y se realiza un informe final destacando las virtudes y también los defectos que se tuvo durante la generación, especialmente para mejorar y llevarlo a un proceso continuo de mejora continua. Esto, la verdad, chicos, que ha tenido muchísimas muy buenas aplicaciones, muy buenos resultados y muy buenos comentarios tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Lo que en su momento para YPF era una utopía o casi parecía como algo muy difícil de hacer, o hasta era rechazado internamente porque se creía que iba a tener un impacto negativo, ha tenido una sucesión de impactos positivos y de ahorro de costo que han sido significativos, en el cual ya hoy no se habla un desarrollo de vaca muerta sin ser pozos geonavegados. Y encima YPF ya lo adoptó como política definitiva de la empresa, y hoy en día se abre un abanico de oportunidades laborales muy grande para los geólogos porque todas las empresas, o la mayoría de las empresas, están adoptando como política la de geonavegar in-house todos los pozos, con lo cual es una línea de trabajo, a mi criterio, que va a dar, ojalá, Dios quiera, muchas oportunidades para todo y ojalá les toque entrar a ustedes. Dentro de las principales aplicaciones que tuvimos a partir de la generación de pozos notamos un aumento significativo muy grande entre el reservorio y el pozo, llegando a ser de 60 a 70%. Pasamos normalmente, los pozos antes de la sala tenían un porcentaje de 50 a 54% promedio de contacto con la zona de mejor reservorio, y pasamos a tener un porcentaje que va del 96 al 97% y en algunos campos del 100%, o sea, un aumento total, ¿no? A su vez también nos posibilitó hacer modelos estáticos mucho más robustos, de mucha mejor definición,
otro de los puntos críticos que tenía la generación o por el cual se iba a hacer rentable era la de, al tener gente que estaba 24 horas supervisando, la posibilidad de ir por las zonas más blandas, con lo cual tuvimos un aumento una disminución en los tiempos de perforación, un aumento en el ahorro de costo pozo. Para que ustedes se den una idea, normalmente antes de la sala hacíamos como muy bueno un pozo 500, 600 metros por día. Hoy estamos haciendo 1100, 1200 metros por día de rama horizontal con las mismas herramientas, lo cual es un aumento de tiempo, un ahorro de tiempo muy grande, y siempre el tiempo es plata y es un ahorro de plata muy grande para la empresa también. A su vez, al optimizar el contacto o mantenernos dentro de un mismo nivel, lo que logramos es que durante la estimulación la eficiencia de los punzados sea mejor, porque la competencia de la roca que tiene va a ser siempre la misma. Tuvimos una disminución de los colapsos de casing. ¿Qué son los colapsos de casing? Ustedes, como bien saben, la sucesión constante que tiene de vaca muerta de pelitas y carbonatos, productos del aumento y el descenso del nivel del mar, genera muchos planos de debilidades. Estos planos de debilidades durante la estimulación muchas veces se activan y generan un movimiento de cizalla sobre el borde del pozo, el cual genera una deformación, como se puede ver acá. Esto es una deformación de la tubería, el cual te lleva a perder realmente el pozo. Y a su vez, a mi criterio, uno de los puntos más importantes que tiene la generación es que nos posibilita hacer el desarrollo de los campos con un mayor control y una mejor definición en muchísimos aspectos, especialmente en los que son los distanciamientos verticales y horizontales de los pozos, el cual nos va a asegurar drenar el total de nuestro área, de nuestro bloque de concesión. Y por último, el puesto actual, el cual pasé hace 3 meses, agosto, perdón, sí, 2 meses y medio, que pasé a ser geólogo de delineación o geólogo de estudio, normalmente se conoce, el cual salí de todo lo que es la pata operativa y pasé a lo que es la pata, como le decimos informalmente, de estudio, ¿no? Obviamente que para un geólogo es, si ustedes ven a lo largo de toda mi carrera, ha sido como una evolución técnica constante, y creo que es un ciclo que tenemos que pasar todos desde la operativa, vivir los distintos estadios de la operativa, hasta llegar a este punto que es el puesto al que todos geólogos aspiramos, porque es el puesto más lindo, donde más contacto con la geología pura tenemos, donde nos dedicamos realmente a hacer un estudio de subsuelo. Actualmente mi equipo es un equipo interdisciplinario, en el cual yo trabajo todos los días con ingenieros, petrofísicos, geofísicos, geomecánicos, geoquímicos, ingenieros de estimulación, ingenieros de reservorios, en el cual entre todos nos vamos alimentando cada uno de nuestros modelos con el objetivo de definir, en mi caso yo estoy en el bloque de delineación. ¿Qué quiere decir delineación? Normalmente uno tiene un estadio inicial en el análisis de un bloque, que es la parte piloto o exploración, después pasa a delineación y después al desarrollo masivo. Nosotros tenemos como objetivo en conjunto entre todos definir si este bloque en el cual se vio un potencial tiene cierto potencial, y a su vez definir dónde está ese cierto potencial y cómo se tendría que hacer un desarrollo dentro del área. En este caso actualmente tenemos 2 grupos de delineación, la parte norte de la cuenca neuquina y la parte sur. Yo estoy en toda la parte, en lo que es la parte sur, especialmente buscando prospectos que se encuentran cercanos a lo que es la dorsal de Winkle para que se ubique. ¿Qué veo de distinto acá o qué veo de interesante? Bueno, la verdad que técnicamente es un cambio, es un salto muy grande, y tuve que, obviamente todavía estoy, porque no voy a decir que ya lo sé, no, acabo de entrar, estoy en una formación constante, y la verdad que como geólogo es un trabajo muy lindo, muy lindo. Ojalá tengan la posibilidad de participar de un grupo de estudio. La verdad que de geología del petróleo es, a mi criterio, lo más lindo, lo más fructífero, y de lo cual lo más vamos a disfrutar nosotros los geólogos. En este momento, miren, estas imágenes que yo les muestro son de ciertos bloques que tengo, que hoy estoy analizando. Y lo que tiene el no convencional a su vez es que, por ahí distinto al convencional en el cual se buscaba la roca reservorio y su valor de porosidad, acá nosotros estamos obligados a verlo como una cuenca y a ver conceptos que por ahí en la facultad me decían, ¿cuándo voy a usar estratigrafía secuencial? Bueno, acá todo el día estamos viendo estratigrafía secuencial.
Para que ustedes vean, esto es un corte sísmico en el cual, fíjense, este corte sísmico está orientado en la línea de las progradaciones o cómo fue evolucionando la cuenca. Y ustedes lo que ven acá es, fíjense en la parte verde, esto es lo que se conoce en nivel cocina o en nivel basal de Vaca Muerta, el cual se ve a lo largo de toda la trayectoria con un espesor bastante constante, un espesor productivo bastante constante que varía entre 30 y 40 metros en toda la cuenca. Y por encima se van presentando otros niveles, en este caso un nivel orgánico. Si nosotros acá estamos yendo al lado sur del borde de cuenca, adentrándonos al centro de cuenca, y como vemos en la parte del engolfamiento que empieza a ser productivo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que pasamos de un landing zone en los bordes de cuenca a tener 2, y si nos adentramos más en el centro de la cuenca vamos a tener 3 y hasta 5 niveles. Fíjense cómo en la sísmica ustedes, para que tengan un cierto conocimiento, fíjense cómo estos niveles se ven constantes, las líneas, si quieren ver, se ven continuas y constantes, y cómo a su vez acá empiezan a haber ciertas, lo que se conocen como progradaciones, como lineamientos que se van perdiendo. Y sin embargo los niveles orgánicos o los niveles productivos empiezan a ser por ahí, uno esperaría cierta continuidad con la sísmica, y empiezan a ser un poco diacrónicos, los cuales los vamos a ver acá. Y cómo lo pueden ver, fíjense, esto es un perfil de impedancia, como los niveles orgánicos, la impedancia, para que tengan una idea, es un atributo sísmico en el cual relaciona la velocidad de la onda con la densidad de la roca. Y ustedes, normalmente en Vaca Muerta se considera que los valores de densidad o de impedancia bajo, que están asociados directamente a variaciones de la densidad, los valores bajos nos están dando indicios de alto contenido en materia orgánica, y en este caso los valores bajos se ven con colores azules y verdes, como el mismo perfil empieza a mostrarles que estos niveles azules y verdes empiezan a engrosarse hacia el centro de cuenca, lo cual viene en continuidad con lo anterior, lo cual nos va diciendo que hacia el centro de cuenca tenemos más niveles productivos. A su vez, tenemos esto es algo que a mí me gusta hacer mucho, que son los análisis estructurales, o sea, definir el esqueleto de tu bloque. Lo hacen principalmente con sísmica. Miren esta imagen, qué bonita cómo se ve. Es un atributo de coherencia en el cual esto es una falla. Fíjense qué clarita se ve la falla. Esto que ven acá es una estructura en flor negativa, que se interpretó como flor negativa, y son todas cuestiones estructurales que van alimentando tu modelo, te van armando en tu cabeza tu idea y craneando cómo tiene que ser, o cómo es tu esqueleto, cómo es la zona a la que vos vas a empezar a estudiar. Y a partir de ahí empezás a alimentarla de todos los otros modelos que van haciendo tus compañeros. Los modelos petrofísicos, que te van pasando valores de saturación de agua, contenido orgánico total, el tipo de litología, etcétera, de cada uno de los pozos. A su vez, acá se usa mucho, en Vaca Muerta se usa mucho los perfiles de geoquímica. Hay un alto estudio de la geoquímica de la roca, en el cual nos van dando los distintos índices de reflectancia de la vitrinita, en los cuales nos van a hablar de la maduración de la roca, y esta maduración va a estar directamente asociada al tipo de fluido que vamos a tener, los índices de hidrógeno, los perfiles de Roqueval, de pirólisis, etc. A su vez, el ingeniero de reservorio y el geomecánico te van a pasar mapas de cómo se comporta la roca a lo largo de toda la cuenca, de cómo se comporta el fluido a lo largo de toda la cuenca, de cómo es la presión de la roca a lo largo de toda la cuenca, y todo eso va alimentando el modelo que vos como geólogo vas llevando, con el objetivo de ¿qué? De generar modelos volumétricos finales, modelos volumétricos 3D, el cual te den cómo es todo Vaca Muerta en tu sector, y te lleve a vos a definir cómo vas a hacer el desarrollo de tu campo, como se puede ver en la imagen inferior derecha, y a su vez cuántos niveles de navegación vos creés que vas a tener. Si va a ser 1, si va a ser 2, si vas a hacer un distanciamiento normal, si vas a hacer un distanciamiento mínimo. Todas esas tareas son responsabilidades del geólogo de estudio. Estos estudios no se crean que es un trabajo que se hace de un día para el otro, sino que son estudios que llevan meses, hasta años, hasta poder definir un modelo conceptual muy sólido. Y para que ustedes se den una idea, yo en este momento estoy haciendo estos modelos con el objetivo de ver campos que se van a empezar a desarrollar en 2022. Así que estamos hablando de un proyecto ambicioso. Yo actualmente tengo, para que se den una idea, 12 bloques para analizar. Este trabajo lo tengo que hacer para 12 bloques, así que va a ser un trabajo, me imagino, largo, continuo, y estimo que, como estamos haciendo ahora, es un análisis total. No es que estamos haciendo bloque por bloque, sino que estamos
definiendo vaca muerta en la parte sur de la cuenca. La verdad que es un trabajo muy bueno. Y si algún día llegan, acuérdense de esta charla y estoy seguro que me van a decir lo mismo. La verdad que es muy lindo, es muy bueno. Acá, Elena, siempre cuando empiezo a ver estas cosas me acuerdo de vos, me acuerdo de tu fanatismo por las químicas y las estructuras. Y la verdad que sí, es tal cual me lo describiste en su momento. Y bueno, y eso, chicos, es todo lo que tengo para mostrarles. Luis, realmente casi me emocionaste, ¿qué querés que te diga? Es impresionante lo que estás haciendo. Gracias, Este, Elena. es lo que hablábamos los otros días, y yo conociéndote como te conocí durante las cursadas, realmente sé qué es lo que vos estabas buscando, Sí. hacer una cosa así. No sé si hay preguntas, ahora vamos a ver en el chat a ver si hay alguna pregunta. Son todas felicitaciones. Sí, yo realmente también, Luis, te quiero felicitar. Realmente para nosotros que formamos de alguna manera parte en la formación de cada uno de ustedes, es realmente un orgullo verlos tan desenvueltos, desarrollando su trabajo con tanta pasión. Felicitaciones, Gracias, Andrea, gracias. Sí, realmente. la verdad que eso es algo que creo que compartimos como geólogos, todos los de la empresa. Hace poco en una charla que se dio en el IAPG, a Iván Lanuse es un Ujú. erudito de lo que es vaca muerta. Le preguntaron, una chica le preguntó, una chica que estaba terminando la carrera de geología le preguntó qué necesitaba o qué consejo le daba. Él siempre le dijo: no pierdas la pasión por la geología. La verdad que es algo que lo vemos todo, que es algo que nos caracteriza, la pasión que tenemos como geólogo y la capacidad que tenemos de ver más allá, de salir un poco de la caja, ¿no? Eso es algo que veo que compartimos con todos mis compañeros geólogos que me toca y me tocó trabajar. Sí, realmente trabajar así interdisciplinariamente con grupos de trabajo donde o sea, el trabajo justamente en conjunto da fruto, donde cada uno se necesita, es lo mejor que hay para trabajar así, porque afianza los grupos de tal forma, ¿no es cierto?, donde cada uno no solamente depende del otro, sino que a su vez se ayudan mutuamente. Realmente es muy lindo. Bueno, todos, hay algunas preguntas, a ver, acá. Sí, Dice, ¿nos hay podés alguien que imaginar? pregunta, Sí, perdón. perdón, Andrés. No, ¿qué soft usan para geonavegar? No sé Ah, si lo dijiste, bien. dice Belén. No, creo que no lo dije. Creo que no lo dije. El software que se presentó en el mercado, como que hoy lidera el mercado de la geonavegación, es un software Star Steel, es un software ruso, el cual ingresó a Argentina con nosotros, con YPF, y hoy ya prácticamente lo tienen todas las empresas, acá en Argentina todas, y a nivel mundial es una empresa muy reconocida. Es un software realmente muy simple, que se puede usar hasta en el celular, se puede geonavegar del celular, para que se den una idea. Así que ese es el software que estamos usando. Igual dentro de la empresa analizamos 5 software. Cuando empezamos con la idea de la sala, realizamos la evaluación de 5 software, y bueno, nos convenció no solo por el precio, que era más barato, sino porque a su vez era el más simple de usar y el más eficiente, porque es un software 100% para geonavegación. Ahí José también, Luis, pregunta, ¿qué opinión tienen respecto de los sismos que se producen en la zona de Añelo? Si están relacionados con la estimulación hidráulica o no. Bien, mirá, por lo que sé, entiendo que no, se ha visto que no hay ninguna operación. Yo tuve la suerte de participar muchísimo, porque durante la parte de geólogo operativo visité muchas veces la operación durante la estimulación, y sé que a ver, la fractura, pese a que son muy grandes, son muy mínimas, son pequeñas vetas que se generan. Los sensores de microsísmica para medir la fuerza de la estimulación son sensores muy sensibles, muy sensibles. Es más, están a 3.000 metros de profundidad y tienen la capacidad de ver ondas sonoras que se dan en superficie. Y yo, a mi criterio, esa fuerza o esa energía que tiene
la fractura no alcanzaría para producir un sismo. Pero es una opinión personal, la verdad que no sé si hay un estudio de vibración con eso, pero estimo que no. Además estamos hablando de una profundidad de 2.900, 3.000 metros, de una fractura que apenas tiene la fuerza como para romper Vaca Muerta, teniendo en cuenta las presiones de formación y la mecánica loca de las formaciones suprayacyentes a Vaca Muerta, no creo que tenga la capacidad como para transmitir tanto la energía. Pero es una opinión mía, no sabría decirles bien 100% con 100% de eficiencia si es realmente así o no. Luis, yo creo que todos los estudiantes avanzados ya en la próxima mesa vamos a tener muchísimos inscriptos. Creo que todo el mundo se quiere recibir y estar lo antes posible en este ámbito de trabajo. Realmente has entusiasmado a todo el mundo. Bueno, gracias. Te hago otra preguntita y nos pasa Amparo. Una consulta, Luis. Sí. ¿Cómo ves esta industria del petróleo de acá a 10 años, dice Amparo? ¿Nos dedicamos al petróleo o buscamos trabajo en otro lado? Qué buena pregunta. Miren, les cuento mi experiencia de estos 5 años. Yo tuve, para que se vean lo dinámico que es esto y lo difícil de predecir. Cuando entré me tocó entrar justo en una crisis del petróleo de la del 2015, donde el barril estaba durante mucho tiempo $22, donde se iba siempre un recorte de personal. Al año siguiente se estabilizó en 50, creció a 60 y se mantuvo ahí, y el crecimiento fue increíble. Nosotros en la oficina pasamos de ser unos 40 personas a ser más de 500 en un lapso de 2 años. Ahora está lo de la pandemia, que bueno, fue ajeno a todo esto, pero yo viendo los prospectos que tiene Vaca Muerta, los desafíos que tiene YPF y cómo todas las demás empresas están empezando a invertir dentro del petróleo y especialmente al no convencional, yo creo que hay una posibilidad de trabajo muy grande en el corto, te diría de acá 5 años y 10 años ni hablar, porque vos pensás que hoy, si te soy sincero, el desarrollo de los bloques desarrollados son muy pocos para la cantidad y la enormidad que hay. Y yo creo que va a haber mucho trabajo, especialmente para los geólogos. Cada vez más se está identificando o cada vez más se está viendo la importancia del geólogo no convencional, que por ahí al principio, sacándolo de estudio, era muy dejado de lado porque se creía como algo que en todos lados Vaca Muerta era lo mismo, y el avance en el conocimiento ha llevado a la necesidad de, pará, el geólogo es importante en todas las etapas. Entonces yo creo que va a haber muchas posibilidades de trabajos. Estimo, ojalá, y deseo que sea así. Ojalá, sí. Acá Jeremías, mirá Luis, pregunta, bueno, por supuesto te felicita, excelente exposición, dice que le llama la atención por qué horizontalizan la base de Vaca Muerta para el análisis secuencial. Él tenía entendido que se horizontaliza el tope de la formación. Bien, mirá, en ese punto se horizontaliza la base de Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque los niveles basales de Vaca Muerta son gradacionales, entonces te dan la posibilidad de saber que vas a tener una cierta continuidad en toda la cuenca. Y eso te permite a vos poder visualizar las progresiones de mucha mejor manera. O sea, si vos horizontalizás el tope, además ten en cuenta algo, el tope de Vaca Muerta como Vaca Muerta formación es difícil de ver porque normalmente se tiene un sistema que se conoce, el sistema Quintuco-Vaca Muerta. Es difícil hablar de un tope de Vaca Muerta específico en cuanto al litológico, sino que es más un tope diacrónico asociado directamente al contenido orgánico total mayor a 2. Si es mayor a 2, se pone el pozo, se considera que a partir de ahí empiezan los niveles más orgánicos y ahí empieza Vaca Muerta. Y ese nivel es diacrónico, entonces si vos horizontalizás a ese nivel, cualquier estudio que vayas a hacer después es bastante complejo. A mi criterio, ¿no? Yo por lo pronto siempre horizontalizamos a la base justamente por eso, porque nos da la posibilidad de ver los niveles gradacionales o de espesor continuo en la cuenca de mucha mejor forma y dimensionar bien las progradaciones que se dan por encima. Y definir hasta dónde llega Vaca Muerta, básicamente, ¿no? No sé si se entendió. Sí, sí. Luciano pregunta si tenés dato de costos de pozos pre y post navegación, porque dice, remarcaste mucho esta cuestión del ahorro de tiempo. Bien. Y en consecuencia de dinero, Sí. ¿cierto? Y qué soft
usan para el modelado geológico? Bien. Para el modelado ahora se está usando Paradigm y Petrel. Paradigm, que es de Baker, y Petrel, que es de Schlumberger, básicamente. ¿Y qué costo? Mirá, esto va a depender no solo, a ver, hay un breakout en la generación en el cual pasa a ser una ODO y en cual todavía está en balance con el costo pozo, que son una rama de 2.000 metros. A partir de esa rama, el ahorro se llega a hacer hasta de 24 horas cada 500 metros, los cuales 24 horas de equipo, no te miento si te digo que son $200.000, no me acuerdo bien ahora los costos, no sé cómo son, pero ronda los $200.000, y si vos estirás eso a la cantidad de pozos es un montón de plata. Pero necesitas esa rama, y a su vez depende muchísimo del tipo de herramienta direccional que bajes. ¿Por qué? Hay dos tipos de herramientas direccionales, los que se llaman motor de fondo, que sería como una perforación manual, literal, y después tenés las herramientas más modernas, los sistemas rotarios, que son como si fuera un piloto automático. Literalmente vos desde la superficie le decís a la herramienta, necesito ir a 92 grados de inclinación y una orientación 356 de azimut, y la herramienta sola busca esa inclinación y se mantiene. Entonces, si vos tenés la posibilidad de bajar esta herramienta, el ahorro es aún mucho más, el ahorro que tenés es mucho más grande, porque realmente optimizás muchísimo. Acá es donde pasás vos de 800, 700, 600 metros por día a 1200 cuando bajás esta herramienta. El costo es otro de la herramienta, ¿no? Pero en el largo de la rama que se tiene hoy de Vaca Muerta, que es mínimo 2.500 metros, hasta 3.000, ya se está viendo 3.000 como un punto mínimo, el ahorro pasa a ser, te diría, llegado a ser 2 días de perforación. Y eso, bueno, no sé bien los costos de equipo, pero es directamente el costo de equipo día, por eso, por 2. Por cantidad de pozos, ¿no? Sí. Sí, no hay más. Sí, ahí me parece que metí la pata yo. Jeremías dice, bueno, sí, igual yo hablaba del tope de la formación Quintuco o internos continuos dentro de la secuencia Quintuco-Vaca Muerta, con respecto a la horizontalización del tope de la formación Quintuco. Sí, igual no te va a cambiar. Y otra cosa que se tiene en cuenta es que acá, a ver, no puse una imagen de las exploraciones total de la cuenca, que hubiera estado bueno. Si querés después les puedo compartir. Acá les dejo mi email para que lo tengan, si quieren pedirme información. Después, si quieren, les envío un poco lo que es la estratigrafía secuencial de toda la cuenca, así ven por qué también se trabaja partiendo de la horizontalización. Y a su vez se trabajan todos los niveles distintos. Normalmente la cocina, como está en toda la cuenca, se interpreta así, horizontal, y después los otros niveles parten de acá, pero si tendría que dar una respuesta, es eso lo que te dije. Se trabaja horizontalizando la base primero para tener el criterio de qué tan constante es tu espesor de la cocina, que es algo que lo tenés en toda la cuenca. Entonces por eso mismo se trabaja horizontalizando la base. Y Quintuco, a su vez, tampoco tiene espesores, o el tope no es tan simple de ver en los niveles de la zona del engolfamiento, porque ahí ya pasa a ser más transicional, Murichinco, o aparece Murichinco, que es una formación continental, entonces no es tan fácil de verlo. Por eso te diría que Quintuco lo descartaría, pero entiendo que vamos a la base por eso mismo. Luis, una pregunta, ¿ya estás trabajando con líneas sísmicas? O sea, ¿ya podés meter mano a líneas sísmicas? Sí, Elena, sí. ¿Y los atributos que usan, además de los que hablaste, qué otro más usan? Mirá, acá se usa mucho la inversión, coherencia, y hay el ABO, que es amplitud versus offset, y hay otro más que no me acuerdo, Elena, pero son 4 o 5. Y a su vez se trabaja en la línea tanto en profundidad como en tiempo. Ah, lo cambié. Y sí, tienen muchos pozos tienen para tenerla bien enganchada. Sí, vos pensás que, a ver, hoy, si te digo, mirá, imagínate, el Loma Campana tiene 400 pozos entre verticales y horizontales, 500 pozos en un bloque, entonces Sí. te Y permite van sacando resultados de densidad, por ejemplo, algo así con ABO y todo eso, trabajan ¿Sí?
Sí, sí, sí. Sí, sí, Poisson, sí. todo Sí, lo... sí. Ujú. Sí, sí, sí. Es más, acá a ver, todos estos puestos que vieron ustedes acá, petrofísico, geomecánico, geoquímico, son todos puestos que son de geólogo. O sea, el geólogo que se especializa en petrofísica, el geólogo en geofísica y en geomecánica. Son todos geólogos y geoquímica también. Sí, mira, esto es un perfil de inversión a partir de la densidad que se Sí, estima. genial, sí, sí, genial está eso, sí. ¿Hacen tomografía también? ¿Hacen algo de eso? No, 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 no. No he visto por lo menos. No, sí, Mica Súper. 3D y 2D, de la vieja que era, pero ahora es todo 3D. Y ahí de ahí una pregunta de Belén Fernández. Sí. ¿La decís vos, André? Sí, no me quedó claro, dice Belén. Hoy en día, ¿geonavegan todos los pozos o hacen un modelado zonal con puntos No, no, críticos? O sea, no, no, se geonavegan todos los pozos. Sí, sí, todos los pozos. Todos los pozos. Normalmente, o bueno, hoy por la baja de la pandemia, obviamente que bajó la actividad, ¿no? Pero normalmente, es más, para el año que viene ya están proyectados a llegar a ser a mitad de año 18 equipos de perforación, por lo cual vas a tener 18, podés llegar a tener en un caso 18 pozos horizontales a la vez, y todos se geonavegan, absolutamente todos. Obviamente que por ahí hay algunos que te llevan a tener un poco más de alerta, que son los pozos por ahí que van a progradaciones o están más en bloques de delineación o de pilotos que aquellos que están en desarrollo masivo y dentro del centro de Cuenca, que sabés que podés anticiparte mucho más lo que va a pasar, pero no, no se geonavegan todos los pozos. Sí, sí. Es más, si ustedes ven en este gráfico, a ver si me lo dejan mostrar, este gráfico, lo que ustedes ven acá es cómo a partir del 2018, bueno, justo fue a mitad, en junio de 2018, pero el año pasado se geonavegaron todos los pozos y ninguno fue geométrico, fueron todos geonavegados. Sí. Mario te pregunta, Luis, ¿qué software utilizan para realizar la superficie de geonavegación y de modelado estático? Bien, la superficie de geonavegación, el mismo software, el mismo StarSteer, te permite sacar la ubicación o cómo en todo tu modelo nuevo, cómo se desarrollaron los distintos niveles. Te permite exportarlos como puntos. Y esos puntos vos los podés ingresar por Petrel a tu modelo estático. O bien, normalmente, a ver, el modelado estático que se tiene casi siempre como base es el que se sale de la sísmica ajustada con los pozos verticales, ¿no? Con la superficie. Y a ese modelo estático le agregás los puntos de toda la horizontal. Genial, Los extraes con este software. genial. Bueno, lo último que queda, porque no hay más preguntas, se están yendo. Bueno, Lo ahí último tenés son las otras. últimas preguntas con respecto a si pensabas en esto cuando empezaste a estudiar, si era lo que te gustaba, si era, o sea, las últimas, Está bien. si Sí, las pensaste que y me saliste pasaste. de la universidad con una idea que te permitió, ¿no es cierto?, acercarte a todo Sí. este trabajo. Miren, cuando yo salí, la verdad que bueno, un poco lo que hice con mi tesis, y un poco, vos lo sabés, Elena, lo hemos hablado un Sí, montón de veces, a mí me gusta mucho lo que es la interpretación sísmica y la geofísica. Cuando tuve la oportunidad de entrar a IPF, cuando me hicieron una entrevista me preguntaron por qué quería trabajar acá y justamente dije esto, a mí me gustaba mucho la geofísica. Y sin dudas que, a ver, pese a que tuve y tengo una capacitación continua, la universidad me dio bases más que sólidas como para entrar al mercado y sentirme con confianza, ¿no? Sentirme que puedo cumplir el trabajo. A ver, cuando yo entré, como les dije, entré con chicos de todo el país y ninguno sabía más que el otro, o sea, sí. y todos estábamos en el mismo nivel, así que, y todos estábamos con el mismo pensamiento. Salimos de la universidad con el conocimiento suficiente y hasta te diría en muchos lugares, en muchos aspectos más amplio, que me posibilitaron a mí desenvolverme en el mercado laboral, en este particularmente, de la mejor manera y sin ninguna complicación. Sí. Una pregunta de la actualidad. ¿Trabajan muchas mujeres así en tu trabajo con vos? Sí, es más, yo en este momento, en el equipo que tengo, yo soy el único varón, Ajá. literal. Para que se trabajo con 7 Genial, mujeres sí, en, en- genial. en- en operativa, en operativa
éramos, sí, te diría, por lo menos no convencional, éramos más mujeres que varones. Y en la sala no, la parte de perforación eran todos hombres, todos ingenieros, y nosotros como geonavegadores de los 14 eran 5 mujeres, 5, sí, 5 mujeres y 9 varones. Genial. Bueno, yo creo que estamos todos contentos con haberte escuchado. En mi época fue mucho más difícil, Luis, éramos poquitas mujeres y te digo que nos costó un montón. No, Por eso te igual preguntaba. ojo que no deja de ser, no lo voy a negar, no deja de ser una industria muy machista, pero que está migrando, machista, perdón, por la palabra es por decirlo, Sí. perdón, de hombres, pero está migrando a cada vez hay más mujeres. Hay sectores que ya son 100% mujeres y en la parte de campo especialmente, que es por ahí la parte más dura, cada vez hay más mujeres. Hoy es normal en la empresa ver company woman, que antes parecía una odisea, hoy hay company woman. Sí. Ingenieras de campo hay muchísimas mujeres. En IPF, este último tiempo, este crecimiento en no convencional especialmente, me atrevo a decir que han entrado muchísimas más mujeres que varones. Y Sí. eso está bueno. Bueno, creo que está Una todo. última pregunta, Luis, Bien. porque ha sido todo realmente fantástico. ¿Algún aspecto desfavorable de tu trabajo? Esta cuestión del trabajo arduo de campo, muchos lo consideran un aspecto desfavorable. ¿Vos coincidís? Claro, mirá, yo la verdad que vida de pozo no he hecho, a ver, mi trabajo, pese a que era en diagrama, nosotros íbamos a la oficina y era como estar en un hotel, no lo voy a negar, pero a mí me costó mucho el trabajo de noche, muchísimo. Creo que sí, no es algo que si puedo evitarlo, lo evitaría. Y después un poco que te tenés que acostumbrar, no sé si es algo negativo, pero la presión acá hay muchas cosas para hacer para ayer, ¿no? Y muchas cosas que necesitan resolución urgente y que tienen, como le dije durante todo el estadio, mucha responsabilidad de firmar papeles y demás. Y a veces al principio genera un poco de miedo que después lo vas tomando como el día a día, pero que también por ahí un poco la presión del mercado, si lo queremos llamar, es un poco difícil de tratar. Pero no, después de lo que es técnicamente hablando, no. Sí, a mí me costó mucho trabajar de noche. No he hecho vida de campo, he trabajado con mucha gente que hacía vida de campo y sí, me contaban que era muy sacrificado. Igual hoy, a ver, no voy a decir que no es menos que antes, pero por ahí los diagramas se respetan más, son un poco más el estilo de vida o la calidad de vida que se tiene en el pozo es un poco mejor a lo que era antes. No se deja estar en el pozo, pero sí. Igual no debe ser fácil, pero yo no tengo opinión de eso. Bueno. Bueno, sí, creo que... Bueno, creo que sí, que está completo, está redonda esta charla ya. Sí, felicitaciones. Realmente Felicitaciones, bueno, sí. Los mejores deseos para tu futuro, Gracias. Luis. Tu trabajo. La verdad que gracias a ustedes por invitarme, por tenerme en cuenta. Uno, como lo dije al principio, en la universidad o con la gente en la universidad se siente como en casa, y eso no le podía decir que no a Elena, además. Me obligó, pero no, gracias. Tenías una Gracias por presión darme... extra, Luis. Sí. No, gracias por darme esta oportunidad, ojalá les haya servido, y para los chicos, yo acá les puse mis 2 mails, el personal y el de la empresa. Cualquier duda que tengan me escriben, cualquier información que quieran tener me escriben, o cualquier consejo de lo que vieron o de lo que les pueda pasar y necesiten una palabra o una experiencia, no tengan problema en escribirme. Soy abierto a eso y soy de los que piensan que lo mejor de aprender algo es enseñarlo o darlo a conocer a los demás, así que dispuesto a todo. Bueno, muchísimas gracias, Luis. No, por favor, a ustedes. Un gusto Gracias, verte. Elena. La verdad, hace un montón que no nos veíamos. Sí, mucho. Bueno, listo.